pero ahora imagínate cuando tú cambias todo lo que tú conoces, o Sí. sea, el idioma, las calles, la gente, de pronto eres nuevo. Hola, yo soy Victoria, una mexicana nacida en Tijuana. Y mi nombre es Daniel, un chileno de la isla Robinson Crusoe. Y Y esto esto es es Munderos. Munderos. ¿A dónde pertenecemos? Esa es la gran pregunta que tenemos nosotros las personas que hemos salido de nuestros países. ¿Okay? En mi caso, pues llevo 25 años fuera de Chile, ¿okay? Y luego llega la pregunta, ¿dónde pertenezco? Sí, es una pregunta complicada, ¿no? Porque al final, pues uno trae sus raíces y te identificas como con el lugar donde naciste, donde está tu familia y demás, pero también pues empiezas a ser parte a lo mejor como de otro mundo y es como a veces no sientes que encajas tampoco del todo porque hay muchas cosas diferentes. Un inmigrante realmente pues se parte en dos, ¿verdad? Esa es mi propia teoría, ¿verdad? Porque dejas atrás familia, dejamos amistades, calles, olores, sabores, pero luego también vamos a descubrir un nuevo mundo, ¿verdad? Ujú. En el día a día, en el trabajo, conocemos nuevas personas, gente de otros países y te vas enriqueciendo también. Pero llega un momento quizás de pronto de soledad o un momento de pronto cuando vas en el carro, quizás de pronto me suele pasar mucho los días viernes cuando ya vengo ya tranquilamente para mi casa de regreso, me pregunto, ¿qué estoy haciendo acá? O sea, y no por mirar en menos, o sea, es por de pronto caer en cuenta de que ¿Cómo es que estoy viviendo aquí, cómo no? que estoy Así. viviendo acá. Ajá. De lunes a viernes, pongámosles algo, de lunes a viernes me adapto con el trabajo, con la vida, El mal que mal, automático, así. sí, mal que mal son 25 años de migrante, o sea, Ujú. pero siempre está esa nostalgia, ese recuerdo. Entonces, ahí la pregunta de a qué lugar pertenezco, ¿verdad? Por ejemplo, yo no lo vivo como tanto con nostalgia, o sea, también tiene que ver mucho, ¿no? Como la distancia a lo mejor que tienes con el país, Ujú. porque, por ejemplo, yo teniendo México a un lado, es como no hay tanta añoranza, porque es como al final del día, si se quiere tener acceso, pues no sé, cruzamos el fin de semana, nos damos nuestra vuelta y mi familia tengo la ventaja o la fortuna también de que está conmigo acá. Entonces, creo que eso marca mucho, porque, pero sí, en cuanto como al sentido de pertenencia, pues al final también yo no tengo mucho tiempo aquí y es más como el, o si eso es otro sistema, es otras personalidades, Ujú. como el idioma también como que impacta mucho, las costumbres, o sea, todo esto lo que cambia es como que lo que puede a mí en la experiencia que es diferente, aunque esté cerca, eh, como que esta parte de decir, híjole, hay muchas adaptaciones y es, ahorita para mí es todo modo descubrimiento, explorar y como el, no es todavía como que me sienta 100% confiada o adaptada. O sea, yo estoy apenas como en ese proceso, pero creo que a lo mejor la distancia dice mucho como en esa Sí, nostalgia, ¿no? sí. Tú ahora si te apetece ir a Tijuana, Sí. tomas el carro y cruzas, ¿verdad? Ujú. Pero pasa algo muy curioso, igual sigues siendo inmigrante, estás emigrando ahora, ahora eres Sí. una mexicana en San Diego, California, ¿verdad? Claro, la garantía es de que tomas un carro y te vas, ¿verdad? Ujú. Y vuelves a probar tus sabores, vuelves a andar en las calles en las cuales tú recorriste. En mi caso, pues, obviamente, pues, la geografía lo dice, ¿verdad? Desde Claro, California hasta Chile, pues, es un mundo sí. y no puedes estar en el mismo momento, el tema es El Chile, viajar no es tan cerquita, así tomes un avión, tampoco es como que sean 3 horas, 5 horas, 7 horas, es como, exactamente. no. La pregunta en sí, Ujú. el dónde pertenezco. O Ujú. sea, claramente sabemos que cada uno de nuestras raíces obviamente no las olvidamos. Es lo mismo que tú digas, Sí, sí, pues, sí. para darle un poquito el sentido y para que la gente, los que nos está viendo y escuchando, pues entiendan un poquito cuál es, a dónde queremos llevar esta conversación. Entendemos de que cada uno sus raíces no las pierde. Soy chileno, salí hace 25 años de mi país, he estado en España, Alemania, he recorrido Ujú. ciertos otros países de Europa y sigo sintiéndome chileno. Es que, ajá, es diferente como el tema de la nostalgia, pero al final hay como un distintivo porque cuando te presentas aquí, o sea, uno dice, ah, es que soy mexicana, soy latina, soy chileno, soy latino, o sea, como que necesitas dar un, como que tu apellido es tu nacionalidad para estar presentando constantemente, porque es como evidentemente no nací, crecí y me he formado acá, ¿no? Es como que yo, bueno, al menos yo me siento así, ¿no? Como que es como
como que siento que es obvio que estoy llegando y que me estoy adaptando, entonces creo que ahí viene como esta parte de pertenencia, como Sí. el decir, ay, apenas, apenas A estoy pesar, como sí, introduciendo. a pesar de que vives tan cerca relativamente de aquí a cuánto estamos, a unos 35 minutos de esta locación, que esto es el Balboa Park, ¿verdad? Sí, Estamos a 35 minutos, pero en realidad vivimos a 12 minutos de lo que es la frontera, ¿verdad? sí. ¿Tienes la nostalgia igual, ¿no? De haber dejado tu país. O sea, a pesar de que estás tan Sí, cerca, o sea, tienes ese conflicto, le podemos llamar, ese sentido de partirte en dos, de haber dejado atrás tu país. más que como ese partirte en dos, o sea, sí es como un antes y un después, o sea, en cuanto a, no es como que, ay, qué triste, mi país está tan lejos, pero ah, sí es como, híjole, pues también hay muchos recuerdos en calles que son súper diferentes, o en ambientes que son muy diferentes, o la forma de moverte, ¿no? Por ejemplo, aquí. No es como que caminando vayas a muchas partes, o sea, es casi sí, sí o sí en el carro. Entonces, yo en Tijuana sí puedo como recordar otros momentos, es como que, de calle a calle, pues visitas a una persona. Por ejemplo, donde yo hacía mis prácticas de servicio social de la prepa, estaba enfrente de la casa de mi papá y era como, pues puedo estar aquí, ¿no? Es como todo muy cercano. El hecho de que vivas en frontera y estén siempre hablando del mismo tema, ¿no? De los que Ajá. están del otro lado y todo eso, de pronto también se normaliza también un poco y ya no es Sí, como la, como la migración como lo pudiese ver yo, quizás me bueno, es equivoco. que hay que tomar en cuenta, ¿no? Que la migración no necesariamente es cambiarte tu país. Por ejemplo, Tijuana, cuando yo digo que es multicultural, o sea, yo vengo de una familia donde mi mamá es de Sonora, mi papá es de Sinaloa, entonces hay migración interna y nosotros crecimos donde si se perdía un familiar que vivía a la distancia, pues igual era doloroso porque hay una brecha, ¿no? Hay una Ujú, brecha geográfica y pues cada quien está en su rutina, sacando sus ujú. cosas. Entonces creo que en mi familia pues siempre estaba ese rasgo porque yo crecí con mis abuelitos en otros estados, yo sabía que mi mamá se había mudado chica, ya hay como esa ceñita. Lo que pasó conmigo como en mi transición es que yo jamás me vi viviendo fuera de Tijuana. Si pudiésemos un poquito investigar más, quizás de pronto a lo mejor pueden haber diferentes tipos de migración. Sí, sí, sí. O O sea, sea, nacional, internacional, de estado a estado, o sea, toda esa transición sí, sí existe, o sea, sí son diferentes. y el otro día Ajá. hablábamos de una palabra que me llama mucho la atención, que es el duelo migratorio. Ujú. Este, aquí voy a sacar un poquito de partido, porque yo Dale, no me justifiques. voy a sacar un poquito de partido porque ya que eres psicóloga, pues me encanta este tema para que Sí, lo podamos tratar. O sea, todos nosotros como emigrantes llevamos una astillita, ¿verdad? Un dolor, ujú. un dolor. Después de 25 años, el año pasado justamente, conversándolo contigo, los estudios que tú estás haciendo, porque siempre, a pesar de que tú ya eres profesional, siempre te estás tratando de de pulir, ¿verdad? De educarte mucho más en tu profesión. Cuando das con la palabra duelo migratorio, me hace mucho sentido el duelo migratorio, ¿verdad? Explícanos un poquito cómo, bueno, explícale a la audiencia todo eso, el Sí. tema del duelo migratorio. El duelo migratorio como tal, o sea, es todo como este proceso de adaptación sociocultural, de tu entorno, de tu identidad. ¿Por qué? Porque al final, por ejemplo, yo ahorita que mencionas mi profesión, yo en Estados Unidos no me identifico como psicóloga, o sea, yo me identifico como una persona que de hecho estoy como en ese proceso como de despegarme un poquito de mi profesión, porque mi identidad siempre fue como, pues estudié muy joven, entonces terminé mi carrera a los 21 años, o sea, tengo más de 10 años de identificándome con mi profesión y como casi, casi haciéndolo mi identidad, ¿no? Por todos lados, soy psicólogo, soy psicóloga. Entonces ahí entran como todos estos matices. ¿Por qué? Porque cuando entras a otro sistema, o sea, si hasta ese rol cambia cuando lo tienes arraigado, si cambia un sistema de salud, un sistema legal, o sea, yo ponerme a estudiar, por ejemplo, para hacer una prueba de manejo y obtener una licencia cuando tengo más de 15 años manejando, o sea, son todas estas cosas que cambian. ¿Y qué pasa? Que claro que implica un ciertos sentimientos de pérdidas porque en tantos resignificados y esa adaptación pues va a venir Uh-huh. a veces un dolor, una tristeza, a lo mejor no a todos les pasa, pero es alguna experiencia muy común. ¿Hay Ajá. algún síntoma que uno puede identificar? Puede ser muy parecido al duelo regular, ¿no? Como esta parte de cierto, como la tristeza, a veces enojo, una cierta negociación hasta que aceptas o te adaptas. ¿Qué pasa? Que cuando es migración viene más una adaptación cultural o de tu entorno con la identidad y demás. Entonces es más como específica, pero es como los duelos, ¿no? Casi todos nos identifican el duelo con perder una persona,
pero el duelo abarca mucho, o sea, cambios a veces geográficos, a veces incluso si te mudas de una casa, ¿no? Te mueves de colonia, ahí hay un duelo, te cambias de escuela, te cambias de trabajo, pero ahora imagínate cuando tú O cambias sea, todo lo que tú conoces, o sí, sea, el idioma, las calles, la gente, de pronto eres nuevo, o por ejemplo, depende también la edad, o sea, siendo adulta, yo a mis 30, o sea, decir, es nuevo, o sea, los nombres de las calles, cómo me muevo, las reglas de tránsito, las personas, volver a hacer un núcleo, hacer sí. como tus redes, así es como te conlleva mucha, pues como mucha energía en ese lapso, pues claro que puede haber tristeza, puede haber poquita ansiedad, porque pues porque te vas a empezar a sentir como te tienes que afrontar a muchos miedos, ¿no? Nosotros cuando hemos hablado, ¿no? Como el tema del idioma, o Ujú, sea, te enfrentas como esa vergüenza, o cuando hablábamos sí. ahorita de el poner de apellido mi nacionalidad, pues a veces puedes sentir como un poquito de rechazo, así como que, uy, ojalá que no se dé, o sea, Sí. Bueno, por ejemplo, duelo migratorio, cuando yo salgo de Chile ujú, con 21 años, me fue muy difícil. Los primeros 9, 10 meses en España, en Madrid, me fue muy difícil. En plena época con mis amigos, sí, los veranos en aquellos tiempos, la guitarra, la fogata y todo eso. Entonces mis responsabilidades eran a medias también, o ujú. sea, no trabajaba a full, ¿verdad? Como una persona adulta. Entonces me pilla Pero toda es esa, estudiante, claro, ajá. me pilló toda esa transición y esa transición me pilla en otro país. A pesar de que Ujú. España habla en español, obviamente eso se te hace muy fácil, pero aún así las comidas, por ejemplo, el pan, nosotros en Chile somos muy paneros, ¿entiendes? Pero en España tenían un pan que es como la baguette o la chapata, que es un pan de cáscara muy dura, y Ujú. me rompía literal el paladar. Entonces, no estaba Sí. acostumbrado a ese tipo de cosas, O sea, ¿verdad? hasta el cuerpo, o sea, El no está cuerpo, todo, acostumbrado a procesar. es impresionante. Me costó mucho, muchas veces estuve a punto de tirar la toalla y decir, me voy. Y es que también tiene que ver eso, ¿no? Que al final, pues puede haber a veces como, ah, no solo es como esta parte de lo que se pierde, también como hay otras ganancias o ciertos objetivos o ciertos también pues experiencias bonitas que te empiezan a sumar y tú dices, pues sí, me quiero quedar. Lo que pasa es que la transición es complicada, Es ¿no? Es dura. compleja. ¿Podría tener un Ujú, tiempo la transición? En lo personal, yo te podría decir que a mí me duró 9 meses, fue como lo más duro, ¿me entiendes? ajá, Fue 9 meses, pero de ahí yo pienso que ya como en 2 años ya estaba estable, sí, solamente que en mi mente estaba mi país, ¿no? sí, el arraigo, Sí, pues el claro, arraigo. pero es que ahí es donde viene lo del a dónde pertenezco, pues o sea, tú te necesitabas eso, ya no estaba el entorno al que tú sentías que pertenecías. Exacto, Sí, y lo curioso de esto, que en España yo era chileno, ¿verdad? O sea, todo ajá. el chileno, tú eres de Chile, sí. Y cuando regresaba a mi país de vacaciones, oh, llegó el español. Sí, Sí, bueno, es que también está es el cómo te perciben ¿cómo te...? cuando tú haces el cambio Claro. independiente de todo lo que tú estés pasando. Y Sí. entonces como dice, ok, o sea, entonces un inmigrante al final no tiene tierra, no tiene lugar, no tiene un lugar de procedencia, ¿verdad? Pero sí, yo sé que la familia te lo dice con cariño, "Ay, llegó el español y no sé qué y tal eso", y a veces, muchas veces, se presta inclusive para malos entendidos, porque a veces dicen, ya está hablando un poquito diferente, lo cual no es mi caso, yo no se Sí. me pegó el ceseo español, ¿verdad? Pero Ah, ah, tampoco tienes como tan marcado a lo mejor el español chileno como las personas que viven en Chile, o sea, aunque como que está ahí como un mix curioso, ¿no? Sí, 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 de sí se hecho, cambia. en España mucha gente pensaba inclusive que yo Ajá. era canario, que es una de las islas españolas, y ellos tienen un acento un poquito más latino. Entonces ellos me confundían a veces con canario, ¿verdad? Es curioso porque cómo te perciben y por ejemplo pues yo no creería que haya un cambio en eso, pero sí te quedas como con nociones de que ya te identifican como alguien que vive en Estados Unidos, aunque estemos al lado de México, no es como que, sí, pues vive allá, o se dan por hecho cosas y ya no solo identidad, ¿no? Como que estilos de vida, facilidades, o esto que me ha tocado ver, ¿no? A lo mejor el algoritmo ahí, de que dicen, no, ¿cómo creen que a lo mejor Estados Unidos así? Hacen videos como sacando como si estuvieran podando Sí. y sacando dinero, o sea, hacen muchas Bueno, cosas y a lo mejor ven como los paisajes o lo que uno sale y demás, pero eso es como una parte, ¿no? Como esa parte pública, pero ya la parte como interna, la parte íntima, o sea, de todo lo que uno pasa, o sea, hay muchísimo más allá de eso y a lo mejor eso es lo que no se escucha, no se habla tanto, ¿no?
O sea, en parte lo que estamos ahora nosotros haciendo, hablando la cruda realidad, Sí. ¿ok? Lo que nos encontramos, por ejemplo, acá una de las cosas es el idioma, ¿ok? Ujú. Que hay que confrontarse, hay que practicarlo, hay que salir de la zona de confort, ¿ok? Y exponerse. Y que creo que es una de las formas, ¿no? En la que parte de tu adaptación es eso, o sea, te toca hacer como una parte muy activa de buscar estar adaptado, ¿no? Como de relacionarte, exponerte con el idioma, con los lugares, con eventos. Esa vez que fuimos a ver una obra de teatro en inglés y como entender y como, o sea, toda esa parte creo que al final es también uno la necesidad de buscar como esa adaptación y conocer la cultura, es como ser inmerso, al final es como eres parte de, y ahí viene lo curioso, ¿no? Porque a lo mejor allá ya te perciben como si estuvieras integrado cuando incluso yendo a Tijuana y es como, ah, tú vives allá, ¿no? Pero acá es como un reto constante, dependiendo, claro, el tiempo que lleves y a la edad, yo creería que influye la edad en la que haces el cambio, porque pues viene qué tan arraigado estabas con el lugar anterior. Sí, Pero claro que hay cosas también muy bonitas y hay como toda esta parte de descubrimiento, a lo mejor claro nuevas que sí. Ujú, oportunidades, nuevas ujú. personas, o sea, todo esto, o sea, es una, como dos matices, ¿no? Como muy, muy grandes, pero muy bonitos y muy fuertes. A lo mejor casi, casi como blanco y negro, yo diría como que hace ahí su yin yang Sí, sí. entre la nostalgia y todo lo que se Tiene su... adquiere, De sí. hecho, hace mucho tiempo, hace muchos años atrás, escuché a alguien, o lo leí, ya no recuerdo bien, pero que decía que el mejor dinero invertido, Ujú. ¿ok? Era un libro, un disco de música y un viaje. Las tres cosas, pues al final te aportaban un crecimiento y era como un open mind, ¿verdad? Ok. Abrir tu mente, abrir tu mente. Entonces, el viaje, estamos diciendo como inmigrante en este caso, ¿verdad? Podemos decir de que nuestra experiencia de vivir en el lugar, ¿verdad? De vivir situaciones todos los días diferentes, te aporta también un crecimiento también, ¿verdad? Claro, y yo creo que, bueno, cuando le vas hallando cierto sentido, al menos, bueno, yo que soy como muy reflexiva y toda esta parte, viene como a buscarle cierta trascendencia y decir como al final pertenezco a donde estoy, ¿no? Como más buscar ese sentido de hogar, porque te haces como a la idea de que te puedes mover y no decir pertenezco nomás físicamente, es como, bueno, no sé, por ejemplo, es algo que comparto mucho contigo, ¿no? Como el decir, o sea, a donde nos vayamos, si andamos de viaje, si andamos en otro estado, si vamos de país o cuando fuimos a Chile o demás, es como, al final es como, ya, siento que aquí es mi hogar, aquí con las personas que yo tengo como un núcleo. Siento que a mí, en mi experiencia, es lo que me dio como mucho valorar mi familia, valorar quienes tengo. Y claro, ¿no? La nostalgia de personas que a lo mejor en esa transición ya no sé, ya no forman parte de la etapa, pero también es como, esta otra parte es bonita, descubrir como ese, ay, como que donde esté es mi hogar. O sea, Pero claro que en parte es, vas también uh-huh, un poquito a la valoración de la familia, sí, o sea, al valor que le das a la familia. pues sí, porque mira, yo contigo puedo notar como el no es tan accesible visitar a tu familia y pues me lleva a mí a valorar a mi familia y decir, es cierto, les tengo Sí. cerca. O sea, de hecho creo que ahora que estamos viviendo acá juntos, veo más a mi familia de lo que los veía viviendo en Tijuana. ¿Por qué? Ujú. Pues porque en Tijuana yo estaba en mis cosas o trabajando o estudiando y pues esa era mi rutina y a lo mejor cada cierto tiempo en fines de semana nos encontramos, pero yo creo que aquí pasa una semana y es como que no nos hemos Qué, visto. qué, qué, Ajá, qué curioso, ¿no? Como nosotros nos vamos educando, o sea, vas conociendo gente, en este sí, caso, pues nos conocemos, ¿verdad? ajá, Y, y yo empiezo, conecto con tus experiencias y tú conectas con las mías. sí, Claro, una de las cosas que yo digo, o sea, a veces, muchas veces digo, ¿qué no daría hoy por tomarme una sopita de la mano de mamá? no, ¿Verdad? sí, Es una cosa penosa. De hecho, cuando fuimos el 2023 a Chile, que viajamos, sí, pues tú filmaste el encuentro con mi mamá después de 17 años. Un encuentro sorpresivo. eh, Cuando ella pues se entera que yo voy, de hecho sale de la casa, nos encontramos, eran llantos, llantos, o sea, claro. un llanto de mi pobre madre al verme, un abrazo, una cosa tan tremenda. Es que tiene, te digo, o sea, son Tiene de todo, matices, tiene tiene de muchos todo, tiene de todo. Y matices, para mí ajá. también era como descansar en los brazos de ella en esos minutos que estuvimos Mm, abrazados, ujú, después de tantos años, ¿verdad? mm, Entonces, sí, tiene sus lados,
sus lados muy románticos, el hecho de estar Sí, fuera, de estar viajando en diferentes países, pero también tiene ese lado amargo de dejar a seres queridos, ¿verdad? Entonces, sí, ese es el dolor y volvemos al tema del duelo migratorio, ¿verdad? Es parte del duelo migratorio, ¿verdad? ujú, claro. Entonces, ahora es bonito que a través de nuestra relación tú empiezas a decir, ok, mi familia la tenía como en un puesto un poquito lejano, a pesar Ujú. de que estábamos viviendo en la misma ciudad, y ahora es juntarnos una vez por semana, estar tomándonos un café en una rica cafetería, ¿verdad? Pasar las festividades en familia, Juntos. Ujú. juntos. Entonces, qué Sí. bonito que nos vayamos aportando eso, ¿verdad? Es muy bonito y digo, al final yo también me he sensibilizado mucho contigo porque, por ejemplo, en ese viaje yo fue como que, wow, voy a ir a Chile, voy a conocer a la familia de mi novio entonces, y Ahora pasamos, casados. ajá, porque ahora es mi esposo, no, porque ya no sé, y en ese mes pues también viene, o sea, jugaron muchas cosas porque uno, ese encuentro para mí fue como lo que tú vives, o sea, entrar así, vivir ese momento de Sí. decir, wow, qué difícil ha de ser para él no tener esta oportunidad tan frecuente de dar ese abrazo que yo vivía ahí contigo, ¿no? Y es como me hizo conectar mucho con él, como probablemente tú lo vivas. Fue una experiencia muy completa, muy bonita. Ese viaje fue muy importante porque se juntaba mi mamá, mi hermano llegaba de España, Sí, se juntaba toda la familia en la ciudad. sí. Entonces, pues eso lo hizo más interesante y decidimos irnos. Y más que pues nos la pasamos con tus tías, con tus primos, con diferentes personas, o sea, fue una experiencia muy bonita. Y antes de que se me vaya, digo, me regreso un poquito, pero me acordé cuando estabas hablando de ese momento con tu mamá, digo, porque ese fue el encuentro, pero también luego vino la despedida, que también fue ahí, yo creo que Muy oh, ya fue dura, compartir muy esa dura. nostalgia. Y sabes que me quedó también mucho cuando nos fuimos al Uber de regreso para irnos al aeropuerto, porque el del Uber también era migrante, o sea, él Era un no recuerdo muchacho de si era de Venezuela, Venezuela, sí, de Venezuela, y te dijo, ¿no? sí, Como sí, sentí sí, esa despedida y fue muy emotivo, o sea, sí, no sé, sí. veníamos llor y llore, y yo creo que él también como que casi conectando y diciendo, tú le dijiste un poquito desde cuando no visitabas Chile, o sea, te hace tocar mucho como hoy esta parte geográfica, cómo intensifica a lo mejor lo difícil o le vas agregando cosas, ¿no? O sea, por Sí. eso la experiencia de cada uno va a depender, porque depende qué tan lejos está tu país, depende qué tan frecuente lo puedes visitar. La despedida fue muy dura, así como lo comentas. Ajá. Creo que quedé como una semana que no podía hablar del tema, porque Ujú. hablaba del tema y se me llenaban los ojos de lágrimas, un nudo en la garganta, una semana, semana y media estuve con ese post viaje, ¿verdad? Sí. Bueno, ahora también quisiera tocar el tema de cuando ya dejas tu país, ¿me entiendes? Y regresas, ya Ajá. los amigos ya han vivido sus Ah, historias, hay fotografías nuevas, sí. y eso me pasaba casi inclusive al principio, cuando recién había salido después de 2 años, me tocó regresar a Chile por mi pasaporte, y entonces ya esos 2 años yo ya no era parte de las historias de los veranos pasados, por ejemplo, con Pues mis volvemos a amigos. la pertenencia, ¿no? Sí. Sí, y entonces era como, nos reuníamos los amigos, Ajá. mira, aquí llegó Daniel y tal, pero bueno, todo muy buena onda, pero cuando ya empezaban a hablar un poquito de los recuerdos del verano, yo ya no participé en ese verano, Ujú. ¿verdad? Sí. Entonces ahí te das cuenta de que todo sigue en la normalidad, obviamente, Sí. el único que se ha ido eres tú, ¿verdad? Ah, Entonces, imagínate ahora que han pasado 25 años, hay sí. gente en el Facebook, gente que ha llegado nueva a la isla, Ajá. ¿verdad? Gente que ya no los Ya no conozco, conoces. y cuando yo vaya por allá, pues todos conocen a mi mamá, ¿verdad? Que Pero el contexto es porque en la isla, pues, es pequeño, entonces las personas se conocen, por eso te causa como esta parte como significativa de decir no conozco a mucha gente, ¿no? Porque casi todos ahí siempre se van a conocer. exacto, Ajá, exacto, sí. sí. Entonces pasan cosas muy curiosas. Y que me pasa, fíjate, en Tijuana, ahorita que ya lo dices, sí pienso, no tanto como los eventos, porque al final también, te digo, mi familia pues está acá, parte de, no toda también, y de amistades que se conservaron en la transición, pues sí hay conversaciones como, por ejemplo, oye, ¿cómo sigue el tráfico por allá? Oye, ya terminaron tal puente, oye, ¿cuáles son los lugares que abrieron ese tiempo? Digo, porque al final pues también entramos en el periodo que a lo mejor no visité Tijuana, y en ese periodo pues sí, sí fue distinto a la experiencia ahorita de decir, voy y vengo, ¿no? Sino fue como, uy, quisiera Sí, ir, o la comida y las cosas o los eventos quedan como que, oh, andábamos en tal lugar, no, ya ese lugar casi no funciona, lo cerraron, y es como que, uy, pensar que ahí me lo pasaba, o iba con mis amistades y demás. O sea, sí hay cambios,
también, pues, o sea, incluso te puedo decir hasta en las carreteras, que es como el manejar, también es como, en Tijuana, ya no me acuerdo de tal bache, entonces Sí, es como que ya no sé si hay baches aquí o no, sí. entonces ya no me siento tan Sí, es muy dado, familiarizada, es sí, muy dado eso de que la gente ya se sabe los baches, incluso hasta sí, de noche pueden decir, hey, ahí hay un claro, bache, pum, lo sí. volteo. Porque, por ejemplo, pasa que si llueve, pues se tapan y ya no sé, entonces allá como no está señalizado, no hay buena iluminación, no es por crítica, pero es lo que es la realidad, pues al final, al momento en que te desconectas de eso, pues es como que corre peligro el carro, ¿no? Nos Sí, vamos a ponchar, o le va a pasar, y el ir con ese tipo de nervios, o sea, no sé, como que sí te hace como el decir, híjole, ya no me estoy viviendo aquí, o sea, visitando la ciudad no la vivo igual que cuando yo aquí era mi rutina y mi día a día y estoy familiarizada con todo, me siento un poquito ajena. Pese a que ujú. todavía no me integro del todo acá, al final ya se empieza a marcar como una brecha y eso es curioso. Entonces parece como a dónde pertenezco, te diría, ya si lo trascendemos, es como a dónde estamos, pero todo llegar a ese proceso pues es complicado y al Entonces, final hay como un limbo. tendríamos que hacer un propio trabajo de decir pertenezco a donde vivo. A mí, en mi experiencia, es lo que a mí me ha funcionado. Digo, cada persona le funcionarán cosas diferentes. Creo que tú también, o sea, algo que yo te digo, ¿no? O sea, admiro tu resiliencia y como de moverte de Chile a España, Alemania, de Alemania, de regresar a España, luego Estados Unidos, pero en un estado, ahora en otro estado completamente diferente, es como, uy, hay que Sí, tener habilidades para de poderte, así, o adaptación. sea, yo te diría resiliencia, ¿no? Entonces, pero toda esa adaptación lleva mucho de como el significado a lo mejor que tú le des. Entonces, para mí ahorita, pues al final te digo, también el movimiento o mi transición, pues ha sido para formar un hogar contigo y para mí es como que a lo mejor eso me cobija mucho, pero pues ahí vienen todos los matices de las situaciones personales de otra gente. Entonces, pero sí, o sea, sí o sí, o sea, te va a marcar como este proceso de adaptación, dejar ciertas cosas, adquirir otras y eso pues va a mover, o sea, va a mover y a veces mueve periódicamente, o sea, yo diría Ujú. que también, no sé, a lo mejor cuando sucede algo y tú dices, uy, quisiera ir o no estuve en tal evento, todo es como que te remueve un poquito. A lo mejor ahora que tú miras, ¿no? Que otra vez tu familia se está reuniendo, que tu papá anda visitando de España, viajó a Chile. Entonces, o sea, vienen como todas esas cosas. Nosotros como pareja hablamos mucho de estos temas, ¿ok? Sí. De hecho, esas fueron las ideas, dijimos esto lo vamos a compartir con más personas, darles nuestra experiencia, ¿verdad? Y más de alguno, pues, de pronto a lo mejor dirá, a mí me está pasando eso, es duelo migratorio, no lo sabía. Pues Ujú. sí, es duelo migratorio y hay síntomas, ¿me entiende? Hay soluciones, hay maneras de buscar Y sobre esa... todo tomarlo, ¿no? Que es un proceso, Es un es un proceso, proceso, es un es cierto, proceso es un proceso. y no hay como algo lineal y no es como que vaya a ser así y tengas que hacer esto como receta, pero a lo mejor te ayuda a entender pues ciertas cosas que pasas, ¿no? Y si Como, viene un día de uh-huh, bajón, date ese día de bajón, ¿verdad? Pues no te sientas mal por ello, ¿verdad? Es parte uh-huh. también de, ¿no? Es parte del show, ¿verdad? Al final pues es parte como de la vida y todos sus matices, pero claro que se agrega, o sea, te digo, siempre creo que uno de los retos más grandes a lo mejor va a ser vivirte como migrante, o sea, como estar puede sonar muy bonito que al final es como digo, pues sí, pertenezco a Tijuana, pero también pertenezco acá, Sí. pero aunque suene también bonito y hay momentos que se ven bonitos, también puede ser un como, ay, me siento como rara, o sea, ese día que fuimos a visitar la casa o cosas así que es como, Sí. todo es nuevo y como me siento visitante, o sea, Ujú. es curioso. Pero sí, o sea, es como ir integrando todos los lados, o sea, ir integrando todos los lados. Y algo, por ejemplo, que para mí es como el de pasar a pensarme viviendo siempre toda mi vida en Tijuana, ahorita aquí es como hemos hablado, ¿no? Como estas preguntas de algún día viviremos en Chile o será que viviremos en el futuro en España y todo y a la vez como estos lugares recorrerlos y decir, en España tengo mi suegro, tengo mis cuñadas, en New York tenemos como también familia, también, o sea, también hay familia en Chile y de pronto decir, hoy el ir como conectando o de repente también pensar en transiciones futuras y es como, mire, adaptar, cómo ir a hacer, o sea, Sí. sí, O sí. sea, no nos volamos, como No, y decimos, nos aparte vamos yo lejos. no estoy tan acostumbrada a estarme en esa constante adaptación, Ujú. pero contigo se abre esa reflexión, esa pregunta porque Sí, pudiese sí. existir la posibilidad. Bueno, yo viajé a estos Eso, lugares cuando sí, hablamos de España, Alemania y sí. todos estos lugares, ahora venir aquí a Estados Unidos.
no fue turismo, Ajá, turismo sí, aventura, o sea, me movieron a los lugares, me movieron la necesidad de buscar trabajo y estar siempre trabajando, ¿verdad? Con lo cual te hace, porque visitándolo lo hace muy romántico. Voy a Italia, me tomo un par de fotos una semana, corro a Portugal, me voy a un lugar, o sea, sí. pero ya viviendo, ya Ujú. el día a día y confrontándote a un idioma como el alemán, por ejemplo, donde el clima a las 4 de la tarde ya está oscuro, Eh, la nieve ya la tienes hasta las rodillas en pleno invierno, ¿verdad? El verano es un verano muy cálido, no es caliente, no es un tema, no es una geografía para un latino, quizás de ah, pronto, ¿verdad? Para adaptarte tan rápido como un latino que se adapte a eso. sí. Pero Una lo vas llevando, pregunta, sí. ahorita que hablas de estar en todos esos lugares, o sea, si estabas viviendo como reciente en España y te estabas integrando, pero decías, ah, no, en Alemania, ¿en ese momento te sentías más español? ¿Te sentías más chileno? ¿O No, qué no, sentías? siempre me he sentido donde vaya, me he sentido chileno, ¿verdad? Ok. Ujú. Entonces llego con 21 años a España, luego del 2010 cae una crisis enorme en Sí. España, el trabajo, yo trabajaba todo lo que es tema de construcción, pues se paró todo, entonces había que hacer algo. Entonces un amigo me dice, vente a Alemania, y me voy a Alemania, pero al norte de Alemania, cerca con Dinamarca, casi Hamburgo, ¿ok? El puerto de Hamburgo, un nuevo proceso, un nuevo idioma, Y vaya idioma. y vaya Sí, idioma, o sea, un idioma sí. muy complicado y, y allí sí decía que venía de España, pero decía, o sea, originalmente soy chileno y siempre me ha pasado eso, que es muy Ok. largo mi presentación, porque me, Porque no eres chileno común en esa parte de una isla. Es como, aparte, o sí, sea, le tengo que decir, bueno, soy chileno, criado en una isla, porque eso marcó sí, mucho también para mí. sí. El nacer y a los 4 o 5 años irme a esa isla marcó mi infancia Que y mi luego deberíamos juventud. de hablar de eso, de desarrollar un poquito, porque al final yo Habían conozco la vida de frontera y tú conoces la vida de de isla, isla y luego y también de habían, un primer mundo, ¿no? De Europa, entonces sí, es como, y en esa isla oh, también, que lo vamos a hacer para el próximo capítulo, también habían duelos. ahí es como que empieza a abrirse como esto de despedidas y de cambios geográficos, y que Exactamente, es un sí. poquito lo que te decía de Tijuana, ¿no? También como pues viene gente de diferentes estados, entonces también se hace habitual, pero creo que cuando se acentúa es cuando pues uno lo vive y luego a qué grados, ¿no? Entonces, Claro. pues a Ujú. lo mejor no es lo mismo ir a la escuela al continente y regresar a la isla sabiendo que regresas, o sea, que hay un periodo de regreso. También Sí, eso ahí marca y, por ejemplo, ahorita nosotros pues es como nos vemos aquí, ¿no? O sea, nos vemos aquí nuestra vida, pero no sabemos si en algún momento decidamos movernos mudarnos a a otro otra estado parte, quizás, o sea, o a otro que estado, lo a otro podríamos país. pensar, ¿eh? Porque California es muy bonito, pero es muy cara, la vida es Sí. muy cara. Pero nos gustaría que nos fuéramos con la reflexión, con una reflexión, ¿ok? Ujú. Invitar inclusive a ellos que nos cuenten su verdad, que nos manden su mensaje, que nos escriban. Bueno, ¿por qué no? Suscríbanse también para que nosotros sigamos Déjenos emocionados. un like para saber Déjenos que le un estamos dando like, que le voz. estamos exactamente, y pongan sus comentarios. Hey, mira, estoy pensando en emigrar, estoy saliendo de tal país, me gustaría saber, inclusive si O quieren, regresé a mi país, o también es regresé también, interés. déjenos sus comentarios. Es importante y que es el mero hecho de, a lo mejor de irnos identificando y decir, oh, no solo me pasa a mí, ¿no? Con la idea de compartirles de nuestras experiencias como personas que estamos ahí viviendo esos procesos. Vamos a ir preparando siguientes capítulos aquí desde California, San Diego, de este lindo parque, este hermoso parque, el Parque Balboa, Balboa, en Munderos. Munderos. Hasta el siguiente capítulo, muchachos.